Ventaja competitiva, capítulo 1, estrategia competitiva, los conceptos básicos. Página 4. Análisis estructural de las industrias. El primer determinante fundamental de la rentabilidad de una empresa es el atractivo de la industria. La estrategia competitiva proviene de un conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. El fin principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y, en teoría, modificarlas en su favor. En toda industria, sin importar si es nacional o internacional, o si se produce un bien o servicio, las reglas de la competencia están contenidas en 5 fuerzas de la competencia. Número 1. La entrada de más competidores. Número 2. La amenaza de los sustitutos. Número 3. El poder negociador de los compradores. Número 4. El poder negociador de los proveedores. Y número 5. La rivalidad entre los competidores actuales. Véase la figura 1.1. La fuerza combinada de los 5 factores determina la capacidad de las compañías de un sector industrial para ganar en promedio tasas de rendimiento sobre la inversión que superen el costo del capital. La fuerza varía de un sector a otro, pudiendo cambiar a medida que evolucionan. A ello se debe que no sean iguales entre sí desde el punto de vista de la rentabilidad intrínseca. Muchos competidores obtienen atractivos rendimientos en aquellas en que los 5 factores son favorables, como en la de productos farmacéuticos, en la de refrescos y en la publicación de bases de datos. Pero en aquellas donde la presión de uno o varios factores es intensa, por ejemplo en las de hule, acero y videojuegos, pocas compañías consiguen rendimientos interesantes a pesar de los grandes esfuerzos de los directivos. La rentabilidad no depende del aspecto del producto, ni de si ofrece poca o mucha tecnología, sino de la estructura de la industria. Algunas industrias tan comunes como la de franqueadoras y la del comercio de granos son extremadamente rentables. Y otras más glamorosas y de alta tecnología, entre ellas las de computadoras personales y de televisión por cable, no lo son para muchos participantes. Los 5 factores determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los precios, en los costos y en la inversión que deben realizar las compañías, es decir, en los elementos del rendimiento. Por ejemplo, la fuerza de los compradores incide en los precios, lo mismo que en la amenaza de sustitución. También influye en los costos y en la inversión porque los clientes más poderosos exigen un servicio caro. El poder negociador de los proveedores determina el costo de las materias primas y de otros insumos. La intensidad de la rivalidad afecta a los precios y a los costos de competir en las siguientes áreas: planta, desarrollo de productos, publicidad y fuerza de ventas. La amenaza de la entrada limita los precios y moldea la inversión necesaria para disuadir a otros participantes. Hay que invertir para disuadir. La fuerza de los 5 factores de la competencia
depende de la estructura de la industria, es decir, de las características económicas y técnicas de un sector industrial. Sus elementos importantes se muestran en la figura 1.2. La estructura de la industria es relativamente estable, pero puede cambiar a medida que evoluciona el sector industrial. El cambio estructural modifica la solidez global y relativa de las fuerzas de la competencia y, por tanto, puede ejercer un influjo positivo o negativo en la rentabilidad. Las tendencias más importantes de la industria para las estrategias son las que afectan su estructura. Si los 5 factores de la competencia y sus determinantes estructurales dependieran solo de las características intrínsecas de la industria, la estrategia competitiva consistiría principalmente en escoger el sector adecuado y en conocerlo mejor que los rivales. Pero, aunque son actividades sin duda importantes para toda empresa y constituyen la esencia de la estrategia competitiva en algunos casos, las compañías rara vez son prisioneras de la estructura. A través de sus estrategias están en condiciones de influir en los 5 factores. Si pueden moldear la estructura, podrán también cambiar de manera radical el atractivo de la industria para bien o para mal. Es así como muchas estrategias exitosas han cambiado las reglas de la competencia. La figura 1.2 ilustra los elementos de la estructura de una industria que pueden determinar la competencia en ella. En un caso particular, los 5 factores no tendrán la misma importancia y diferirán los que son importantes. Toda industria es única y posee su propia estructura. Nuestro modelo de 5 factores permite a la empresa ir más allá de la complejidad y descubrir los elementos indispensables para competir e identificar las innovaciones estratégicas que mejorarán más la rentabilidad de la industria y la propia. Pero no por ello deja de ser necesaria mucha creatividad para descubrir nuevas maneras de competir en un sector industrial. Más bien, las energías creativas de los gerentes se encauzan hacia los aspectos más importantes de la estructura para obtener utilidades a largo plazo. Así, el modelo tiene por objeto mejorar las probabilidades de descubrir una buena innovación estratégica. Las estrategias que modifican la estructura de la industria es a veces una espada de 2 filos, porque una organización puede destruir la estructura y la rentabilidad de un sector industrial con la misma facilidad con que puede mejorarlas. De esta manera, el diseño de un nuevo producto que reduce las barreras contra el ingreso o aumenta la volatilidad de la competencia puede aminorar la rentabilidad a largo plazo de una industria, pero el creador puede obtener mayores utilidades de manera temporal. Un periodo sostenido de reducción de precios. Un periodo sostenido de reducción de precios puede menoscabar la diferenciación. Por ejemplo, en la industria del tabaco, los cigarros genéricos representan una seria amenaza contra su estructura. Pueden intensificar la sensibilidad de los compradores, desencadenar una competencia de precios y deteriorar las sólidas barreras publicitarias que han mantenido fuera a otros participantes. Los productos genéricos plantean los mismos riesgos a muchas industrias de bienes de consumo.
Posiblemente las empresas conjuntas cuya entrada fue impulsada por los grandes fabricantes de aluminio para distribuir el riesgo y aminorar el costo de capital tuvieron el mismo efecto. Las compañías más grandes invitaron a competidores en cierta forma potencial peligrosos y así les ayudaron a superar las barreras contra el ingreso. Las empresas conjuntas también pueden fortalecer las barreras contra la salida, pues los participantes en una planta deben aceptar su cierre. A menudo, las compañías toman decisiones estratégicas sin considerar sus consecuencias a largo plazo en la estructura de la industria. Advierten la ganancia que les dará su posición competitiva si una táctica resulta exitosa, pero no prevén las consecuencias que tendrá la reacción de la competencia. Todo mundo resulta perjudicado cuando los grandes rivales imitan una táctica que destruye la estructura del sector industrial. Casi siempre estos destructores son compañías de segunda categoría que buscan la manera de superar las ventajas de la competencia, que enfrentan serios problemas e intentan desesperadamente encontrar soluciones. Otras veces se trata de compañías tontas que no conocen sus costos o que hacen suposiciones poco realistas sobre el futuro. Por ejemplo, en la industria del tabaco, Liggett Group, un competidor lejano, ha estimulado la tendencia a los productos genéricos. La capacidad de las organizaciones para moldear la estructura de la industria impone una pesada carga en los hombros de los líderes. Las acciones que realizan pueden tener un efecto excesivo en ella por su tamaño e influencia en los compradores, los proveedores y los competidores. Por otra parte, su gran participación en el mercado garantiza que todo cuanto modifique la estructura global los afectará a ellos también. Así pues, deben conciliar constantemente su posición competitiva con la salud de la industria en su conjunto. A menudo les conviene más realizar acciones tendientes a mejorar o proteger la estructura de la industria que buscar una mayor ventaja competitiva. Este principio parece guiar a líderes como Coca-Cola y Campbell's Soup. Página 8.